Nadie la compraría. Abandonada sin ropa en un mercado alienígena hasta que un humano la acogió. La M de Berit no daba la bienvenida a los visitantes. Los tragó suavemente con vapor y óxido. Debajo de las cúpulas de metano y los paneles de luz fracturados, el nivel más bajo del mercado latía como el interior de un animal moribundo. Las tuberías lloraban condensación. Las linternas fluorescentes parpadeaban con un tono verde enfermizo. Los vendedores de carne gritaban por encima del silbido del vapor. Sus voces resonaban por los pasillos andamiados mientras los olores de hongos hervidos y proteína sintética quemada se mezclaban con el olor a ozono y descomposición. El doctor Arjand Vine caminaba con la cabeza ligeramente gacha y los ojos escudriñando por debajo del ala de su abrigo. Se movía como un hombre acostumbrado a ser perseguido, peor aún, recordado. El aire picaba, demasiado denso, demasiado químico, pero era más seguro que los anillos superiores, donde los drones de vigilancia aún podían relacionar su rostro con los archivos. Aquí abajo en las entrañas de la M. Él era solo otra sombra con un nombre que nadie preguntó. Su destino era un vendedor de huesos que se decía que comerciaba con chips de dialectos prohibidos, específicamente los extintos linajes Talari. Hacía más de una década que no oía hablar de ninguna de ellas y no esperaba volver a hacerlo. Todo cambió cuando pasó junto a una hilera de cajas destrozadas cerca de los conductos de residuos. Una voz detrás de él resopló. ¿Aún aquí? Uno de los vendedores se burló. Nadie quiere esa basura muda. 3 ofertas fallidas. Reclamación de podredumbre de verdad. Ni siquiera puedo gritar, dijo alguien más. Malas acciones. Una risa húmeda, un crujido, algo arrojado. Arjand echó un vistazo, preparándose ya para olvidar lo que fuera que viera. Pero él no lo olvidó. Ella estaba arrugada en la esquina como algo desechado en pleno uso. Desnudo, con la piel azul, magullado y cubierto de suciedad. Cabello largo y enredado, aunque no negro como supuso al principio entre las sombras, sino de un color carmesí intenso, empapado de aceite y lluvia. Ella no estaba encadenada. No lo necesitaban. La ley la reclamaría al tercer toque de campana. Ya nadie tenía que tocarla. El tiempo haría el resto. Un brazo delgado la rodeaba por el pecho y el otro rodeaba sus piernas, sosteniendo sus propias costillas como una jaula. Ella no se inmutó cuando el corazón de la fruta rebotó cerca de su cadera. No parpadeó, no se movió. Debería haber seguido caminando. Él siempre lo hizo. Había aprendido el costo de la vacilación hacía años. Pero algo en su boca le hizo detenerse. Sus labios apenas se movieron. No hay sonido. Arjand entrecerró los ojos. No era ningún galimatías. Ni siquiera era lenguaje en el sentido convencional. Era una respiración medida y pautada, un ritmo, un código oral. Cada respiración alineada con una estructura invisible como un verso sin voz. Él se acercó más. La niebla alrededor de la abertura de la cintura se arremolinaba a sus pies. Un recuerdo regresó con él, sin que lo hubiera invitado. Una vez había visto a una niña en las lunas moribundas de Risk respirar hasta quedarse dormida, recitando esos mismos glifos. Antes de los incendios, antes del silencio. Y ahora aquí estaba de nuevo. Una niña moribunda que exhala el aliento sagrado de una civilización que ha sido borrada. Teari. Sus voces debían vivir solo en la memoria. Escritura oral. Datos neurológicos codificados en ritmo y respiración. Ningún texto escrito sobrevivió por diseño. Se decía que sus dioses solo recordaban lo que se decía. Y esta muchacha estaba hablando con los dioses. Arlene exhaló lentamente. Su corazón latía una vez, fuerte y luego firme. Se agachó, con cuidado de no asustarla. El vendedor más cercano a él observaba con desinterés. ¿La quieres? Él se burló. Adelante. Nadie le paga a Roti para que la abandone. Ella ya tiene moho en las articulaciones, está muda y despojada. Vale menos que el abrigo que llevas puesto. Arjand no dijo nada. En lugar de eso,
Metió la mano detrás de su hombro y se quitó el abrigo largo. El interior estaba forrado con hilo térmico, tecnología antigua, pero todavía buena. Él no se lo puso. Se lo ofreció suavemente sin tocarla. Lo colocó cerca de sus pies como una bandera de la paz. Sus ojos finalmente se movieron lentamente. Los iris negros bordeados de oro oscuro se encontraron con los suyos. Ella no le dio las gracias, pero tampoco apartó la mirada. Se agachó aún más hasta llegar al nivel de los ojos y habló en un idioma que no había sido reconocido legalmente en más de 2 siglos. Paz en Talari. Su respiración se entrecortó apenas un poco, pero su patrón cambió ligeramente intencionalmente. Ella lo había entendido. Una voz crepitó en el tanoi que se escuchaba en el cielo. Los barridos sectoriales comienzan en la tercera campana. Todos los activos reclamados por podredumbre que no estén etiquetados serán incinerados. El cumplimiento es obligatorio. Arjant se levantó y sacó su bloc de datos. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla rota, activando la interfaz del archivo cultural. Obsoleto desde hace tiempo, pero todavía legal según el protocolo 17º del tratado, el antiguo mandato de preservación cultural. Se volvió hacia el vendedor. Ella no es una reclamación podrida. Ella es un archivo oral. El vendedor se burló. No me cites cláusulas antiguas, forastero. Esa ley está muerta. No mientras esté viva, respondió Arlene con frialdad. La reclamo bajo los derechos de preservación interestelar. Ella es un artefacto lingüístico, un códice oral. Ella es una chica desnuda y medio muerta, sin nombre y sin papeles. Arjant golpeó el aire, proyectando el mandato. El holograma verde parpadeó, tuvo fallas, pero se mantuvo estable. Esto es oficial, dijo. Interfieres. Es una obstrucción a la ley de preservación. El vendedor se quedó mirando la proyección, murmurando en voz baja. Al otro lado del callejón del mercado, un agente local se giró pero no se acercó. Arjant captó la vacilación en la postura del hombre. Algunas leyes fueron enterradas, pero no olvidadas. Toma tu rescate, archivista, espetó el vendedor. Ella se pudre en tu suelo en lugar del mío. Arjant no respondió. Él se volvió hacia ella. Ella no se había movido. Solo observando, esperando. Bajó la voz. Mi nombre es Arlene. No te haré daño. No te haré preguntas, pero tienes que venir ahora. Antes de que vengan los barrenderos. Ella parpadeó una vez. Luego extendió de nuevo la mano, no hacia ella, sino hacia el abrigo. Pasó un momento. 2. Luego se movió lentamente. Sus manos se cerraron alrededor de la tela, tirándola hacia sus hombros y envolviéndola firmemente alrededor de su cuerpo. Cuando se puso de pie, sus rodillas temblaron, pero se mantuvo descalza, inestable, brillando débilmente de color azul bajo las luces empañadas del mercado. Dio un paso tembloroso, luego otro. El vendedor se dio la vuelta. El ejecutor observó sin hablar. Juntos caminaron por los pasillos humeantes, pasando junto a luces parpadeantes y carteles rotos. Su presencia silenciosa detrás de él se sentía frágil, como si la mirara demasiado rápido, ella pudiera desaparecer. Subieron la crujiente escalera hasta el nivel de la superficie. El mar retumbó a su alrededor, un gruñido mecánico constante debajo de la piel de acero del mundo. Él no habló. Ella no preguntó a dónde iban. En el silencio, miró hacia atrás. Su cabello, largo y rojo, enredado, atrapó un rayo de luz de neón parpadeante. No era aburrido después de todo, solo estaba oculto bajo las cenizas y el abandono. Abrió la puerta de sus aposentos, una antigua sala de observación encima de un puesto de libros olvidado. Las paredes zumbaban con calor reciclado. Cerca de un espejo roto había una palangana con agua tibia. Toallas limpias, ropa sencilla, una túnica larga y unas mallas de tejido suave dobladas cuidadosamente junto al lavabo. Se detuvo en el umbral. Aquí nadie te tocará, dijo.
No hubo respuesta, pero ella entró. Se dio la vuelta para darle privacidad. Dejó un paquete de raciones en el mostrador. Luego se movió a la esquina y apagó el comunicador de la habitación. Tras él, salpicaduras leves, agua golpeando la piel. Un suave susurro cuando el abrigo cayó. Él no miró. Cuando finalmente se dio la vuelta, ella estaba agachada cerca de la pared, envuelta en la túnica. Sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, pero su expresión permanecía ilegible. Él colocó una bolsa térmica a su lado sin decir palabra. Luego, lentamente y deliberadamente, se sentó al otro lado de la habitación y sacó su bloc de datos. Tocó la pantalla y en sus glifos escribió una sola frase. No estás olvidado. Ella lo leyó. Ella no se inmutó, no lloró, pero se movió. Una sola respiración, superficial, medida, controlada. El comienzo de un verso. Su voz todavía estaba en silencio. Pero su nombre, él lo aprendería. Y cuando ella lo diera, volvería a ser suyo. El silencio había cambiado. No desapareció, solo se desplazó. Ya no presionaba contra las paredes como un vapor sofocante. En cambio, se asentó suavemente, como polvo sobre algo abandonado hacía mucho tiempo, pero finalmente quieto. Habían pasado 2 horas desde que Arjin había llevado su espejo al pequeño espacio que había encima de la biblioteca. La puerta permaneció cerrada. Las luces se atenuaron automáticamente al modo nocturno, bañando la habitación con un tenue color ámbar. Afuera, el zumbido bajo de Beritsma nunca cesaba. Los engranajes giraban y las tuberías crujían. En algún lugar, unas botas distantes golpeaban las rejas de metal a un ritmo regular. Pero aquí, estaba tranquilo. Meera estaba sentada cerca de la pared del fondo, medio acurrucada bajo la manta térmica que él le había dado. La túnica que llevaba colgaba torpemente, demasiado grande en las mangas, pero su agarre sobre la tela se había aflojado. Su cabello carmesí, húmedo al salir de la palangana, había comenzado a secarse en ondas suaves e irregulares sobre sus hombros. Arjin la observó de reojo, no con sospecha, sino con atención. Ella no había intentado correr, no había pedido más. Ella no había vuelto a hablar desde que susurró su nombre. Pero ella todavía estaba aquí. Todavía estaba aprendiendo lo mucho que eso importaba. Ella no había comido todo el paquete de raciones que él había dejado a su lado. La mitad permaneció intacta y sellada. Algún tipo de instinto tal vez, o entrenamiento. No te lo lleves todo, no te dejes ver como alguien codicioso. No dejes rastro. Ella tampoco había dormido, al menos no del todo. De vez en cuando, parpadeaba demasiado lentamente. Su respiración se estabilizaba y su cuerpo se ablandaba, pero entonces un ruido exterior la despertaba de nuevo. Cada vez que ella miraba hacia la puerta, hacia él, hacia las sombras sobre los estantes. Arjand no habló, simplemente ajustó su asiento y volvió a mirar la pantalla parpadeante de la consola. Los glifos de Teari brillaban a través de la antigua interfaz, sílabas reconstruidas codificadas por una casualidad lejana. Se frotó la sien y luego ingresó una nueva serie de variables, ajustando el intervalo del ritmo respiratorio en la 7ª cadencia. Equivocado. Todavía equivocado. No importa cuán cuidadosamente moldeó la forma de onda, la cadencia colapsó antes de la 3ª respiración porque nunca había sido pensada para el texto. Se le hizo un nudo en la garganta. Teari no escribió. Su conocimiento se transmitía en el aliento, en el ritmo y en el espacio. Todo en su cultura vivía a través del cuerpo, a través de la voz. La memoria era sagrada. La memoria era carne. Y ahora uno de ellos, uno que no debería existir, estaba allí, encorvado en su casa, agarrando su abrigo, en silencio, pero respirando el lenguaje de los dioses. Él la miró de nuevo. Meera no se había movido, pero su mirada se había desplazado hacia la consola. Sus ojos, con iris negros bordeados de oro, observaban los glifos en la pantalla con una concentración constante. Ni curioso, ni sorprendido.
Familiar. Él giró la consola hacia ella lentamente. Ella se estremeció apenas y luego entrecerró los ojos. ¿Reconoces esto?, dijo. Todavía no hay respuesta. Tocó una línea de código de respiración y reprodujo el bucle. La consola emitió un pulso suave, bajo, rítmico, una imitación del cántico que había pronunciado antes en el mercado. Sus dedos se crisparon, sin alcanzar nada, simplemente reaccionando como un músculo entrenado que responde a música antigua. Él esperó. Ella no se movió. En lugar de eso, exhaló por la nariz, de forma controlada y deliberada. Luego me incliné ligeramente hacia adelante y toqué la consola una vez, y luego otra vez. El primer toque cambió el espaciado del ritmo. El segundo eliminó un glifo por completo. El ajuste fue preciso y completamente correcto. Aryant parpadeó una vez. Ese es el intervalo matutino apropiado, murmuró, solo usado cuando se recita por los no nacidos. Su cabeza giró lentamente hacia él. Ninguna respuesta, pero tampoco negación. No eres solo un portador, dijo. Te enseñaron formalmente. Ella miró hacia otro lado. Su silencio lo decía todo. No es negación, no es confusión, solo falta de voluntad para ofrecer más. Arjin asintió para sí mismo. Se supone que ese conocimiento está extinto. El último guardián oral murió antes de que yo naciera. Todavía no hay respuesta. Está bien, pensó. Los muertos no hablan todos a la vez. Y el duelo tampoco. Se puso de pie y se dirigió al estante que estaba al lado del viejo recipiente con agua. De allí sacó un segundo conjunto de ropa. Este más fino, diseñado para dormir. Él caminó de regreso y lo colocó cerca, pero no lo suficientemente cerca como para presionarla. Puedes usarlos si quieres. Son más suaves y es más fácil dormir con ellos. Ella no se movió, pero tampoco apartó la mirada. Él retrocedió sin hacer comentarios y se giró hacia el espejo. El cristal aún conservaba una ligera capa de vaho en sus bordes. Cerca del final quedó una mancha del lugar donde había trazado su nombre anteriormente. Espejo. Las letras imperfectas pero firmes. No lo había limpiado. Él no lo haría. Cuando se giró, ella estaba de pie lentamente, con las piernas rígidas y las rodillas vacilantes. Ella cruzó la habitación hacia la ropa nueva. Ella no le pidió que apartara la mirada. No hizo ningún gesto, no habló. Pero su cuerpo permaneció quieto nuevamente en esa postura tranquila e ilegible. Él entendió. Caminó hasta la pared del fondo, le dio la espalda y esperó. Se escuchó un suave susurro de tela. El sonido de ropa vieja siendo doblada cuidadosamente y colocada a un lado. Se imaginó sus dedos alisando las mangas, no porque lo necesitara, sino porque le daba control. Él no se giró hasta que ella se aclaró la garganta. Un sonido seco y áspero apenas perceptible. Él se giró. Estaba envuelta en una túnica suave y unas mallas sueltas, cuyo dobladillo rozaba la parte superior de sus pies descalzos. Ella volvió a sentarse cerca de la consola, con los brazos cruzados bajo la manta. Su postura no era relajada, pero tampoco defensiva. Él se acercó lentamente y se sentó frente a ella. Ella miró fijamente los glifos que aún parpadeaban débilmente en la pantalla. Se aclaró la garganta. No grabo. Ella miró hacia arriba. Él nunca aclaró nada. Siempre escribo a mano. De debajo de la mesa sacó un libro, no un bloc de datos ni una consola, un diario auténtico encuadernado en tela, descolorido, con las esquinas dobladas y manchado de tinta. Pasó la página hasta la última y la dejó entre ellos. ¿Quieres añadir algo?, él preguntó. Ella lo miró fijamente por un largo momento, luego extendió la mano. Su mano permaneció suspendida sobre la página el tiempo suficiente para hacerle pensar que podría detenerse. Pero no lo hizo. En lugar de eso, comenzó a escribir. Los glifos eran más antiguos que los suyos, más fluidos y menos rígidamente espaciados. El tipo que se transmite de boca en boca y de aliento a aliento.
Línea tras línea fluían por la página en un silencio casi perfecto. Cuando terminó, lo deslizó hacia él y se reclinó, con los ojos bajos. Arjand estudió el texto, un ritual, pero no de duelo. Un voto de recuerdo, una promesa de no dejar que un nombre desaparezca del aire hasta que las estrellas mismas mueran. Él levantó la mirada con un nudo en la garganta. «Conservaste los nombres», dijo. «Los recordaste a todos». Ella no asintió, pero sus hombros temblaron solo una vez. «No me acordé de ninguno», dijo en voz baja. «Creí que el conocimiento era suficiente. Pensé que si lo traducía, estaría seguro, pero no lo llevé como lo haces tú. No lo respiré». Entonces ella lo miró. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. Luego, en voz baja, casi inaudible, dijo. La mayoría de ellos creían que ya no importaba, que nadie vendría, que el silencio sería todo lo que quedaría. Arjand no respondió porque había pensado lo mismo una vez, y ahora ella estaba allí, viva, todavía hablando, aunque solo fuera con la respiración. Cuando las luces se atenuaron aún más, indicando que ya era tarde, él se levantó y le ofreció una manta doblada. Esta vez, ella lo tomó directamente de sus manos. Se dirigió a la esquina de la habitación, se tumbó en el suelo y se puso una almohadilla térmica descolorida sobre sí. «Duerme si quieres», dijo. «Estaré aquí». Ella no respondió. Pero unos minutos después, su respiración se hizo más profunda, no relajada, sino real y constante. Era lo más parecido a la confianza que había visto en años. Permaneció despierto durante largo tiempo, mirando fijamente los glifos del techo, descoloridos durante décadas, pintados por manos muertas hacía mucho tiempo. Su nombre resonó en su mente. Meera. Lo recordaría sin importar lo que viniera después. Cuando Arlene se despertó, la habitación estaba en silencio, algo que no había sucedido desde que llegó Meera. Ni congelado, ni vigilante, solo tranquilo. Parpadeó mirando el techo, cuyos paneles de metal zumbaban débilmente con el flujo de energía reciclada del M. La luz había cambiado a un gris suave, señalando la mañana a través del cielo artificial de la cúpula subterránea. Se incorporó lentamente. Su cuerpo protestaba con la rigidez habitual de una noche pasada en el suelo. La vieja almohadilla térmica debajo de él había perdido la mayor parte de su calor. Meera estaba despierta, sentada junto a la consola con las rodillas dobladas. La manta la envolvió como un capullo silencioso. Su cabello carmesí colgaba suelto, ligeramente encrespado por el secado y el sueño. Ella no había tocado la puerta, no había intentado escapar. Pero algo en su postura había cambiado. Ni tan apretado, ni tan pequeño. Ella se giró mientras él se movía, con la mirada fija pero ilegible. «¿Dormiste?», preguntó, con la voz ronca por el aire seco. «Un poco», dijo ella. Su voz se había suavizado un poco, todavía áspera, pero ya no cruda. Todavía no era confianza, pero tampoco era solo supervivencia. Arjand asintió y se puso de pie para estirar la espalda. «¿Hay té?», algo así. Se dirigió a la esquina de la cocina, un estante reutilizado con un serpentín de agua, una taza y un bote de hierbas secas de una estación lunar cuyo nombre no recordaba. Activó la bobina y esperó a que el agua se calentara, echando una mirada por encima del hombro. Meera no se había movido, pero sus ojos volvieron a la pantalla. «Puedes usar la consola», ofreció. «No te detendré». Ella no respondió, pero extendió sus dedos hacia la interfaz, rozando los controles como si fueran a romperse. Un zumbido bajo respondió cuando la consola cobró vida bajo su toque. Arjand vertió el agua y le trajo una taza sin decir palabra. No lo tomó inmediatamente, pero el aroma la atrajo. Algo cálido, amargo, no agradable, pero real. Ella lo tomó después de un momento de vacilación. Sus manos envolvieron la cerámica como si probara su peso. «Arreglé el intervalo que marcaste anoche», dijo, sentándose frente a ella.
La frase funciona mejor ahora que en mis últimos 7 intentos. Ella parpadeó una vez y asintió. Todavía no había elogios, solo reconocimiento. Estaba bien. No se había ganado más. No estás recitando los derechos, añadió. Los estás reconstruyendo. Esta vez lo miró directamente. Se transmitían de madre a hija por el aliento. Incluso después de las quemaduras, asintió. ¿Cómo sobreviviste? Eso la dejó paralizada. Demasiado directo. Aryand no insistió. En cambio, se recostó, bebiendo de su propia taza. Dejó que el silencio volviera a instalarse. Observó cómo subía el vapor. Delgadas cintas de calor reflejaban la luz del respiradero. Finalmente, dijo, no lo hice. No de la forma que querían. No era una respuesta, pero era un comienzo. Al mediodía, leía en voz alta. No del todo. Su voz salía fragmentada, sílabas de caballo moldeadas por la precaución. Pero las palabras estaban ahí. Aryand se recostó y la dejó recitar, solo corrigiendo cuando hacía una pausa. Recorrió los textos lentamente, a veces deteniéndose para editar un glifo con el dedo, a veces susurrando una corrección que él no había visto. El lenguaje fluía a través de ella como el aliento a través de un instrumento, mesurado, sagrado, vivo. Cuando se cansó, él le ofreció otra taza de caldo. Lo bebió a pequeños sorbos, con los ojos cerrados, como si estuviera memorizando el sabor. Eres historiadora, dijo en voz baja. Aryand levantó la vista. Ahora sí lo era. Ahora sobrevivo. Intercambio guiones, transcribo dialectos olvidados para contrabandistas a quienes no les importa lo que significan. A veces enseño a los niños de la calle cómo escribir sus nombres con 3 letras para que no los etiqueten como basura analfabeta. Mera lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Y yo? Él exhaló. No lo sé todavía. Silencio de nuevo, pero este se prolongó demasiado. De repente se levantó y caminó hacia el espejo. Aryand no lo siguió. Él simplemente observaba. Ella miró su reflejo. La superficie de la niebla aún tenía grabado débilmente su nombre. Espejo. Debajo de él, comenzó a dibujar nuevos glifos. Más lento esta vez. Intencional. Cuando finalmente se acercó, ella se hizo a un lado. Las marcas eran diferentes a las que había escrito la noche anterior. Estos no son Teari, dijo. No, respondió ella. Son mayores. Protocolo. Mi madre lo llamó primera piel. Él se quedó mirando. Pensé que ese sistema era un mito. Lo mismo hicieron los que lo destruyeron. Su voz no tembló. Lo dijo con la precisión de alguien que durante mucho tiempo ha enterrado el dolor bajo la disciplina. Eres más que un guardián de recuerdos, dijo suavemente. Soy la última que conoce el primer aliento, respondió. Ninguno de los dos habló durante un rato después de eso. La tarde llegó en suaves pulsos de luz ámbar que se filtraban a través de las rejillas del techo. Aryand hirvió otra ración y la dividió en 2 tazones. Meera aceptó el suyo sin comentarios. Esta vez no lo devoró. Comió despacio, con cuidado, masticando cada bocado como si fuera algo que tendría que explicar más tarde. Mientras se sentaban uno frente al otro, su postura se fue relajando poco a poco. Escuché tu nombre una vez, dijo. Miró hacia las estaciones exteriores. Dijeron que desapareciste después de negarte a construir una herramienta de sintaxis neuronal. El estómago de Aryand se tensó. Me negué a diseñar un lenguaje para la subyugación, dijo en voz baja. Querían algo que pudiera anular el pensamiento mediante la gramática integrada. Si lo hubiera completado, podrían haber implantado la obediencia en el habla misma. ¿Y te marchaste? No, dijo. Me exiliaron y me consideraron una carga. Mi nombre ahora vale menos que un pasaporte falso. Meera miró sus manos. ¿Entonces por qué lo llevas todavía? Él dudó. Porque es mío. Lo gané sobreviviendo a lo que me hicieron hacer.
Lo guardo para recordar no volver a convertirme en eso. Ella no respondió de inmediato. Entonces ella dijo suavemente. Mantuve la mía en silencio, enterrada en la respiración. Eso todavía lo mantiene. Dijo. Esto sigue siendo resistencia. Se sentaron nuevamente en silencio, pero ahora parecía algo compartido más que impuesto. Esa noche, no regresó a la pared del fondo. En lugar de eso, ella se sentó junto a la consola mientras él escribía en el diario, con las rodillas dobladas debajo de ella y el hombro apoyado ligeramente contra el borde de la mesa. Ella no habló, pero no se inmutó cuando él se puso de pie. No se congeló cuando pasó cerca. Cuando él extendió la manta térmica en el suelo, ella se acercó y se sentó a su lado. No tocar, pero cerca. Una especie de cercanía que ya no era supervivencia. Fue una elección. Aryand apagó las luces y se recostó. Meera se movió y ajustó más la manta alrededor de sus hombros. Antes de que el sueño los venciera a ambos, ella habló una vez más. Dijiste que le fallaste a alguien. Lo hice, susurró. No hablé por ella cuando importaba. Tú sí. Él no supo qué decir, pero no tuvo que hacerlo porque ella había decidido quedarse. Y eso, más que palabras, más que aliento, fue el comienzo de algo que ninguno de los dos podía identificar aún. Pero estaba vivo y crecía. Había comenzado con un aroma, tenue, salvaje, familiar. La alcaldesa se quedó paralizada a media frase mientras emanaba del respiradero del pasillo, quemando incienso y cobre, del tipo que se usa en los funerales teari. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. No lloró, no tembló, pero su silencio se hizo más profundo, más pesado. Arlón lo notó al instante. No habló. Simplemente cerró la consola y esperó. Tras varias respiraciones, dijo, solían quemar eso después de las ejecuciones. Arlón asintió lentamente. Intentan intimidarte. No, murmuró. Intentan recordarme quién creen que soy. Se giró hacia él entonces, no con miedo, sino, con determinación. Dijiste que una vez le fallaste a alguien. Dudó. Luego señaló el suelo entre ellos. Siéntate. Te lo diré. Ella se sentó con las piernas cruzadas, sin defensas, sin distancia. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, con voz firme pero baja. Mi hermana se llamaba Al-Ra, 2 años mayor. Crecimos en una colonia orbital fuera del núcleo, uno de esos hábitats educativos estériles donde todos son prodigios a los 12 o olvidados a los 13. El LRA fue inolvidable. Hizo una pausa, exhalando. Construía idiomas como otros niños construyen rompecabezas, estructuras complejas, sistemas fluidos. No aprendió a hablar. Lo diseccionó, vivió en él. Creía que el lenguaje podía prevenir la guerra. Meera ladeó la cabeza. Esa creencia la mató. No, dijo Arlene. Mi silencio lo hizo. Esperó. Me uní al Instituto Lingüístico Seno cuando cumplí 17 años. Ella ya era una estrella allí. Yo era la sombra. Entonces llegaron los militares. Querían un nuevo tipo de tecnología de la comunicación. El lenguaje como arma. Lo llamaron sintaxis de subyugación. Órdenes enterradas en la gramática. Programar la obediencia mediante la estructura de las oraciones. La respiración de Meera se entrecortó. Control mental hablado. Sí, usan algo así en las lunas fronterizas. Algunos de los míos empezaron a recitar latas comerciales y luego olvidaron por completo las viejas líneas de aliento, como si algo hubiera sido borrado. Eran, dijo Aryand con la mandíbula apretada. Y mi hermana ayudó a construir el prototipo o la obligaron a ayudar. Bajó la mirada hacia sus manos, apretadas. Cuando vi las cuerdas alfa, reconocí los patrones de su voz incrustados en la cadencia, el peso de sus sílabas, sus característicos descansos respiratorios. ¿Sobrevivió? Dijeron que se fue, pero no les creo. No cuando oí su voz dentro de un arma.
El silencio que siguió fue diferente a los otros que habían compartido. Este no era hueco. Estaba lleno de culpa, recuerdos y algo crudo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Meera finalmente habló. Mi madre me enseñó los derechos en secreto, no solo los comunes. El códice de origen, la teoría del primer aliento. Dijo que era más antiguo que las estrellas. Que vivía en el cuerpo, no en la mente. Ese recuerdo a través del aliento jamás podría reescribirse. Aryand asintió lentamente. Por eso cazaron a tu gente. No por religión, ni siquiera por resistencia, sino porque portabas un lenguaje que no podían replicar, algo que no se podía descomponer ni comprar. Los ojos de Meera pasé a la consola. Lo intentaron. El coleccionista que me compró tenía máquinas, extractores neuronales, grabadoras de voz. Todas las noches reproducía lo que había sacado de otros, implorando oraciones, partes de los derechos, intentando engañarme para que los corrigiera. Su voz tembló solo una vez. No hablé, ni una sola vez. Y se rindió. Dijo que yo era mala calidad, que no valía la energía. Me dejaron pudrir. Fue entonces cuando me encontraste. A Aryand se le hizo un nudo en la garganta. Casi paso de largo. Pero no lo hiciste. La miró entonces, no como un artefacto, no como una superviviente, sino como la que resistió cuando todos los demás fueron borrados. Pensé que ayudarte podría compensar el fracaso del LRA, admitió. Pero ahora veo que fue egoísta. No, dijo que era sincera. Un breve momento de calma pasó entre ellos. Ni confesión ni absolución, solo reconocimiento. Entonces, un suave timbre sonó desde la consola. Aryand miró la pantalla. Su rostro cambió. ¿Qué pasa?, preguntó Meera. Un escaneo perimetral. Alguien está en las escaleras. Ella ya estaba de pie. Aryand se dirigió rápidamente a la escotilla oculta tras el estante de suministros. Saldremos por la parte de atrás. La voz de Meera era serena. ¿Son ellos? Corporativo. Apostaría todo. Y si lo son, no están aquí para hablar. Cogió el diario, el cristal de aliento y un paquete de raciones. Meera recuperó su mochila. Sin pánico, sin preguntas, solo preparación. Se deslizaron por el pasillo de ventilación hacia la red de conductos de mantenimiento. Las tuberías silbaban con vapor reciclado. Las paredes parpadeaban con relés de energía defectuosos. Aryand los guió en silencio, contando los pasos por instinto. Ya lo habían hecho demasiadas veces. Pero a mitad de camino por el pozo norte, Mea se detuvo. Se giró, respirando con dificultad. Un momento. Aryand también se detuvo. ¿Qué? Metió la mano en su capa y sacó una estrecha tira de tela. Una banda azul oscuro con una espiral de hilo dorado grabada en su superficie. Mi madre me dio esto, dijo. La espiral representa el primer aliento, el comienzo de todo. Recuerdo. Aryand frunció el ceño. ¿Por qué ahora? Porque si nos separamos, lo llevarás. La miró fijamente. No te dejaré. Lo sé, dijo ella con dulzura. Pero el recuerdo tiene que sobrevivir aunque no lo hagamos. Le quitó la pulsera de las manos. Todavía estaba caliente. Se la ató a la muñeca. Apretada, firme, deliberada. La protegeré, dijo. Te protegeré. Ella asintió. Entonces volvieron a moverse. Afuera, la estación vibraba con advertencias estáticas. Drones zumbaban por los callejones lejanos. En algún lugar detrás de ellos, puertas se abrieron de golpe. Voces ladraron órdenes. Pero más adelante, el anillo superior esperaba junto con la última persona en la que Aryand sabía que podía confiar. Corrieron sin mirar atrás. Dos sombras moviéndose hacia el borde de algo inmenso. No solo huida, sino comienzo. La advertencia no había sido sutil, pero en las fauces de Berit, la sutileza nunca fue lo importante. Se trataba de hacerte sudar, de hacerte saber lo poco que te quedaba para desvanecerte.
Aryand se movía con precisión, la que se logra tras muchos años de huida. Empacó solo lo que importaba: el diario, los pergaminos archivados, un quemador de pulsos y 2 raciones. Todo lo demás podía arder. Meera trabajaba en silencio a su lado. Sin pánico, sin pestañear, solo con un movimiento concentrado. Sus manos reunían metódicamente los códigos ceremoniales y los envolvían en una estrecha envoltura para pergaminos. Su calma lo inquietaba más que cualquier ruido. «Vendrán por abajo», dijo Aryand. «Esa escalera es un cuello de botella. Tendremos que llevar a los patos de mantenimiento por los conductos de ventilación para llegar al anillo exterior». Meera levantó la vista de su mochila. «Ya has hecho esto demasiadas veces». No pidió más. Cerró la cremallera de la mochila y asintió. Salieron por el panel lateral detrás del estante de almacenamiento. Aryand activó el control remoto de la escotilla y ésta se abrió con un siseo, revelando un espacio de acceso apenas lo suficientemente amplio para sus hombros. Tuberías bordeaban las paredes resbaladizas por la condensación. Cada pocos metros, las luces parpadeaban en rojo, una señal de los sistemas profundos del M de que alguien había marcado esta ruta. Su tiempo era más corto de lo que esperaba. «Agáchate», dijo. «No hables a menos que yo te lo diga». Meera lo siguió sin decir palabra. Se movieron por los conductos de ventilación como sombras, sus pies apenas rozaban el suelo nivelado. La mente de Aryand repasó los mapas que había memorizado, contando cruces, cronometrando patrullas. El traidor de antes, para quienquiera que trabajara realmente, no era solo un coleccionista curioso. Esa voz, esa amenaza, los alfileres en su abrigo. Aryand conocía a la clase. Oficiales de adquisiciones, unidades en la lista negra para compradores de presupuesto negro. No había visto esos alfileres en años. Desde el LRA. Los patos se abrieron a una amplia bahía de filtración en el nivel 3, un nivel olvidado, principalmente almacenamiento y prototipos fallidos. El aire allí era caliente, seco, impregnado de olor a polvo quemado. Aryand apartó al grandote y le indicó a Meera que se quedara cerca. Ella lo hizo, agachándose junto a él mientras se arrastraban. Atravesaron las filas vacías de tanques de almacenamiento y purificadores de agua rotos. Entonces, un sonido los paralizó a ambos. Pasos, no los pesados y aleatorios de saqueadores o vagabundos. Estos eran medidos, sincronizados, impulsados por engranajes. 3, tal vez 4. La mano de Aryand encontró la muñeca de Meera, apretándola lo suficiente como para detenerla. Se quedó sin aliento, pero no se apartó bruscamente. Él señaló hacia el siguiente conducto. Ella asintió. Se movieron. Pero a mitad del peldaño, sonó una voz. Alto. No era fuerte. No tenía por qué serlo. La calma cargaba con el verdadero peso. Aryand se giró lentamente, colocándose entre la voz y el espejo. 4 hombres, 2 con rifles, uno con una lanza térmica. Y en el centro, el oficial de antes, el de los alfileres. «Doctor Vine», dijo, inclinando la cabeza. Debería haberse quedado dentro. Habría sido más fácil así. Aryand dio un paso al frente. «No tiene jurisdicción aquí. Está protegida por el Código Interestelar. Está marcada como propiedad de clase 3. El oficial la interrumpió. «Biointelecto no registrado que porta encriptación cultural robada. Eso la convierte en contrabando. Es una persona. Es una reliquia con dientes. A los compradores no les importa cómo la llames». El oficial levantó una mano. Uno de los fusileros dio un paso al frente. La respiración de Meera se aceleró. Aryand lo vio, su mirada se agudizó, no por miedo, sino por concentración. Recitó una línea completa de glifos de respiración de alto nivel. Aryand dijo, cadencia impecable. «Si entendiste lo que significa eso, entiendo que significa créditos». Eso fue todo. Aryand se movió.
Tomó el quemador de pulsos de su costado y disparó bajo y rápido, lo justo para cegar a los dos guardias delanteros con un fogonazo. Meera cayó de rodillas, rodó y desapareció tras una tubería. El disparo del rifle silbó junto al hombro de Aryand, fallando por centímetros. Se agachó, disparó de nuevo y salió disparado hacia el conducto superior. Meera ya estaba allí, con la mano extendida. La agarró de la muñeca, tiró, y subieron a toda prisa al conducto superior mientras una segunda ráfaga quemaba la pared tras ellos. No se detuvieron. No hasta que estuvieron 3 pasillos arriba, respirando con dificultad tras un viejo respiradero de oxígeno. Las manos de Aryand temblaban, no de miedo, sino de la certeza de que el juego había cambiado. Meera se agachó junto a él, con la frente húmeda y la túnica rasgada cerca del codo. Respiraba con dificultad, pero su postura no se había derrumbado. No tenía miedo. Estaba calculando. Ya lo has hecho antes, dijo ella. Demasiadas veces. Meera no sonrió, pero algo cambió tras sus ojos. Reconocimiento tal vez o algo más antiguo que la confianza. Arriesgaste tu vida, repitió. Lo haría de nuevo. ¿Por qué? Arlene no respondió al principio. La miró. Realmente la miró. Cabello empapado de sudor, piel enrojecida por la adrenalina, pero firme. Ella no tembló. Porque no quiero fallar esta vez, dijo él. Otra vez no. No contigo. Ella lo observó, entrecerrando los ojos ligeramente. ¿Te refieres a porque tengo los derechos? No. Dijo porque te mantienes a ti misma incluso después de todo. Destruyeron a tantos menos a ti. No me destrozaron a mí, dijo en voz baja. Lo sé. El silencio se prolongó de nuevo. Entonces Meera tomó la banda de su muñeca y la abrió. Dentro había una astilla de piedra antigua, un cristal de aliento tallado en espirales Teari. Querían esto, dijo. Contiene el primer glifo. No es legible a menos que se pronuncie en secuencia. Aryand lo miró, atónito. ¿Por qué no? ¿Me lo dices? Porque no sabía si me protegerías por ello o de ello. Exhaló. Y ahora creo que hablas en serio. Ella le puso el cristal en la mano. Era frío, suave, antiguo. No te lo voy a dar, dijo. Te dejo que lo lleves por ahora. Aryand cerró los dedos alrededor de la piedra, con cuidado de no presionar demasiado. Tenemos que desaparecer, dijo. Conozco a alguien, un antiguo contacto en las lunas exteriores. Saca a los no ciudadanos de contrabando, pero necesitaremos pasaje, créditos, nuevas identidades. Meera asintió. Y si nos atrapan, moriré primero. Ella lo miró. Él la miró a los ojos. Por una vez, ninguno de los dos necesitó decir más. Aryand se guardó el cristal en el chaleco y se puso de pie. Vamos, dijo. Antes de encontrar nuestro rastro, corrieron hacia la oscuridad, pero ya no como presas. Esta vez corrieron como algo más, algo compartido. Y por primera vez, cuando Meera lo tomó del brazo. No era por equilibrio. Era por conexión, algo tácito pero innegable. Se escondieron bajo los andamios de carga cerca del anillo del muelle 12, donde el aire olía a metal caliente y freón viejo. Sobre ellos, las botas de patrulla pasaban a intervalos rítmicos, siempre demasiado cerca. Meera y Arlene se agacharon a la sombra del blindaje oxidado, apenas respirando. Creí que estábamos a salvo, murmuró Aryand. Se mueven más rápido, dijo Meera. Lo que significa que tienen miedo. La miró. ¿Miedo de qué? Ella lo miró a los ojos. De mí hablando. No había orgullo en su voz. No había calor. Solo comprensión. El tipo de comprensión que se asienta en los huesos después de años de ser perseguidos. Apartó la mirada. Nos estamos quedando sin rutas. El contacto de Eulene está esperando en el hangar 9, pero nunca pasará los controles exteriores sin una distracción. Meera se removió, su mano rozando el cristal de aliento dentro de su mochila.
Entonces tal vez sea hora de dejar de esconderse. ¿Te refieres a esperar? No, dijo ella. Quiero decir, hablar. Aryand frunció el ceño. Ya viste lo que pasó la última vez. Los guardias se retiraron. Sí, pero apenas. Si deciden que eres lo suficientemente peligroso, te dispararán. Meera guardó silencio un largo momento. Entonces, si me callo, igual ganan. El silencio es lo que hicieron de nosotros. Pero ahora llevo algo más que la supervivencia. Llevo reconocimiento. Hizo una pausa. Quiero que nos escuchen. No como una amenaza, no como una reliquia, como una verdad que no podrían eliminar. Arlene la miró, tensando los músculos de la mandíbula. ¿Quieres hablar en público con drones observando con sus sistemas escuchando? Sí. Su instinto le dijo que no. Cada fibra de su ser gritaba que siguiera adelante. Quedarse pequeño. Desaparecer. Pero entonces ella extendió la mano suavemente, rozando las yemas de los dedos con las suyas. Dijiste que fallaste una vez. Susurró. No me ayudes a sobrevivir, ayúdame a vivir. Y en ese momento, Aryand dejó de ser un guardián y se convirtió en su igual. Asintió y se levantó. Se movieron rápidamente por los pasillos laterales del anillo superior, deslizándose entre la comida. Puestos y desguazaderos medio abandonados. El vestíbulo central comenzaba a despertar. Vendedores preparando carros, niños persiguiéndose, inclinados sobre contrabandistas que parpadeaban bajo la falsa luz del día. Visibilidad perfecta. Subieron a los restos de una antigua plataforma comercial, antaño utilizada para anuncios, que ahora apenas se mantenía en pie. Meera se acercó al borde de la losa metálica. Aryand se quedó detrás de ella, con los ojos atentos a las amenazas, el pulso latiendo como una campana de alarma. Meera inhaló profundamente y comenzó a hablar. Las primeras palabras no surgieron como declaraciones, sino como aliento, no como jadeos frenéticos de miedo, sino como exhalaciones precisas y practicadas de ritmo sagrado, cadencia, silencio, pulso. La gente se giró. La melodía se abrió paso entre el ruido, suave, luego firme, como el viento a través de un cristal viejo. Incluso las sílabas más pequeñas tenían peso. Los niños dejaron de jugar. Un vendedor se detuvo a mitad de la vela. Un hombre murmuró. ¿Qué lengua es esa? ¿Teari? Otro respondió. Meera continuó. No estaba gritando. No lo necesitaba. Las palabras se transmitían, se escribían la memoria como ondas sonoras a través del metal. Empezó el primer recuerdo. Un derecho que antes solo se transmitía de madre a hija. Ahora se otorgaba abiertamente a desconocidos. Aryand observaba a la multitud, su confusión, su asombro, pero también vio movimiento. Patrullas corporativas se acercaban por dos entradas, con los visores encendidos y los rifles agachados. Se puso a su lado. Ya vienen. Lo sé, susurró Meera. Sacó su pistola de pulsos, protegiéndola sin dudarlo. El primer oficial gritó, «Retírate. Esta es una reunión no autorizada. Ella está ejerciendo derechos de expresión de archivo bajo el Acuerdo Interestelar 17A», respondió Arjin. Ella no está incluida en ningún registro federal. Ella es ahora, dijo Arlene y tocó su panel de datos. Meera se sorprendió. ¿Escaneas mi línea de respiración? Ella preguntó. El número lo memoricé, respondió. Y lo archivé bajo el código de emergencia cultural. ¿Lo falsificaste? Lo honré por un instante. Ella simplemente lo miró fijamente y luego sonrió. Una cosa pequeña y feroz. Sigue hablando, dijo. Yo te cubriré. Y así lo hizo. El siguiente verso de Meera golpeó más fuerte, no más fuerte, sino más profundo. Ella recitó el eco de la extinción. El lamento de un pueblo borrado de la memoria oficial que debía pronunciarse una vez cada 1000 ciclos bajo la luz de las estrellas. Aquí, en medio de ese barrio marginal, bajo el neón medio muerto, ella lo recuperó.
Un silencio se apoderó de la multitud. Incluso los guardias dudaron. La última línea cayó como una piedra. No estamos perdidos, estamos esperando ser escuchados. Mera dimitió. El aire estaba quieto. Luego vinieron los aplausos. No aplausos estruendosos. Aún no. Pero dispersos, desafiantes, innegables. Un vendedor, luego un mecánico, un niño, uno por uno, hasta llenar el espacio de calidez y tensión y reconocimiento. Los oficiales no dispararon, no porque no quisieran, sino porque ya no sabían cómo hacerlo. «Retírate», murmuró uno de ellos. «Esto está por encima de nuestra autorización», añadió otro. Ellos se retiraron. La multitud se apartó y Meera se volvió hacia Arlene. «Hemos cambiado algo», dijo. Él se acercó a ella y la miró fijamente. «No», corrigió. «Lo hiciste». Ella tomó su mano. Esta vez, no para estabilizarse, sino para guiarlo hacia adelante. Juntos, caminaron a través de la multitud que se dispersaba, no como fugitivos, sino como algo más poderoso. Portadores de un legado que ya no está enterrado. Aryand le apretó la mano. «¿Estás listo para irte?» «Todavía no», dijo ella. «¿Qué queda?» Hizo una pausa y luego miró hacia el techo de la cúpula, hacia las estrellas que no habían visto en días. «Quiero irme de pie y no de rodillas». Aryand sonrió, lenta y real. «Luego nos ponemos en posición vertical». Desaparecieron en los pasillos más profundos mientras los susurros se extendían detrás de ellos. Sobre la muchacha que respiraba el viejo mundo, sobre el hombre que caminaba con ella, sobre un lenguaje que se negaba a morir. Se pararon en el borde de la M de Berit, debajo de la cúpula de tránsito destrozada, donde las estrellas sangraban a través del vidrio roto. Era la primera vez que Meera los veía. Estrellas reales, no reflejos en escaparates de mercados ni resplandores simulados en techos desmoronados, solo la vasta oscuridad y los pinchazos de un fuego antiguo, frío, interminable y paciente. Ella no se inmutó. A su lado, Arlene ajustó el peso de la cartera sobre su hombro. Dentro del diario escrito a mano, el cristal de aliento codificado, el marcador de archivo que había forjado con fragmentos de verdad y memoria. Todo lo que valía la pena salvar estaba en esa bolsa. Pero lo que más importaba estaba a su lado, vivo. El barco mensajero de Julene esperaba en la plataforma inferior, una embarcación deteriorada, remendada tras 20 años de mala historia y buenos escapes. Sus motores estaban calientes, su registro falso, su núcleo de salto hambriento de distancia. La propia Eulene se apoyó en la rampa de carga, masticando corteza de raíz seca y observando a la pareja con cansada diversión. «Tienes 10 minutos antes de que los guardias recalibren la red», dijo. «Después de eso, no puedo prometer que la capa aguantará». Arlene asintió. «No necesitaremos 10». Pero Meera no estaba mirando el barco. Ella miraba fijamente los pasillos oxidados, los pilares manchados de humo, las tenues siluetas de la gente que observaba desde las puertas y las esquinas, todavía susurrando sobre lo que habían visto en el anillo superior sobre ella. Ella tomó aire. «Nací aquí», dijo. «No tienes que decir adiós», dijo Aryand suavemente. «Sí, lo hago», respondió ella. «Pero no para ellos, para quien yo era». Él esperó. Se acercó al borde de la plataforma, se sacó la cinta de la muñeca, lo último que le quedaba de su madre, y la ató alrededor de uno de los rieles del andamio. Apretado, deliberado, para no dejarlo atrás para plantarlo. Ella se volvió hacia él. «Dijiste algo una vez. Ese recuerdo no sobrevive a menos que sea llevado consigo». Él asintió. «Creo que ya hemos soportado bastante estando solos», dijo. Entonces ella tomó su mano. Él lo tomó. No solo porque ella lo necesitaba, sino porque él lo necesitaba. Bajaron juntos la rampa. El interior del barco estaba oscuro. Toda una suave luz ámbar y aire reciclado mientras la escotilla se sellaba detrás de ellos. El ruido de las fauces se desvaneció.
El zumbido del motor se elevaba bajo sus pies como un pulso vivo. En la cabina central, les dedicaste un saludo casual. Las coordenadas están fijadas. Cuando estés lista, Aryand miró a Meera. Alvar, dijo. ¿Aún quieres esa luna? Ella asintió una vez. Dijiste que no tenía archivos, ni registros, ni centros de poder, solo tierra y cielo. Ella sonrió débilmente. Bien. Plantaremos algo nuevo. Se abrocharon el cinturón. El barco retumbó, se elevó y subió. Debajo de la M se convirtió en una sombra, luego en algo borroso, luego en nada. Por encima del vacío que se abrió de par en par, las estrellas se expandieron en lo negro como una respiración contenida finalmente liberada. Meera se reclinó en su asiento. ¿Crees que algún día volveremos? Aryand pensó durante un largo momento. No como éramos. Ella lo miró, pensativa y en silencio, luego metió la mano en la cartera y sacó el diario. Ella lo colocó entre ellos y lo abrió en una página en blanco. Empieza uno nuevo, dijo. Parpadeó. Ahora. Sí, aquí. Tomó el bolígrafo, miró fijamente la página y luego escribió la primera línea. Este no es el fin de una cultura, la miró. Es el comienzo de una familia. Ella apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez desde que él estaba allí su respiración se volvió suave, lenta y fácil. No porque estuviera escondida sino porque estaba en casa. El barco saltó, las estrellas se inclinaron y el lenguaje de un pueblo muerto hacía mucho tiempo vivió en la voz, en la memoria y en el vínculo entre un hombre que una vez huyó de su pasado y una mujer que eligió hablar de nuevo. El cielo en Alvar no zumbaba como el M respiraba. Nubes suaves flotaban sobre una luz ámbar pálida, sin ningún efecto del neón ni del humo. El aire olía a hierba fría y algo ligeramente metálico. Quizás el ozono, o el recuerdo persistente de la lluvia. El viento se movía en olas lentas y pensativas. Había espacio entre cada sonido. Sin muros, sin vigilantes, sin eco de botas sobre rejas de metal. Aryand se encontraba en el borde de la cresta, con vistas a un valle inclinado de campos verdes y ocres cubiertos de musgo. Abajo una pequeña granja brillaba bajo la luz de la mañana. Un refugio en forma de cúpula, un panel solar y unas cuantas torres de irrigación. No sabía lo pesado que podía ser el silencio hasta que no fue forzado. Detrás de él, unos pasos crujieron suavemente sobre el suelo. La mano de Meera se deslizó en la de él, fría al principio, luego cálida. Ella apoyó la cabeza ligeramente contra su brazo, su largo cabello rojo peinado por el viento, ahora suelto, ya no oculto bajo una capucha. Habían dormido sobre ropa de cama auténtica. Se habían despertado con el canto de los pájaros en lugar de las sirenas. Y por primera vez en la vida de ambos, no hubo necesidad de escuchar el peligro en la oscuridad. Así es como se supone que debe sentirse el aire, susurró Meera. Aryand sonrió débilmente. Lleno de promesas, ella inclinó la cabeza hacia él. Lleno de opciones. Se giró lentamente. El viento atrapó un mechón de su cabello y lo llevó sobre su mejilla. Él extendió la mano y lo colocó detrás de su oreja, sus dedos rozando su piel. Ella no se inmutó. En lugar de eso, cerró los ojos por un instante, se inclinó hacia su toque, apenas, y exhaló por la nariz. Un aliento como un recuerdo, un aliento como un hogar. Sigo pensando, murmuró, que alguien vendrá a llevárselo. Como si todo esto aún no fuera real. Con el dorso de la mano trazó el borde de su mandíbula. Es real porque tú lo elegiste. Ambos lo hicimos. ¿Y tú? Ella preguntó. ¿Ya no estás corriendo? No, dijo. Me detuve en el momento en que me miraste a los ojos y dijiste mi nombre como si importara. Su sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. No como la luz, sino como el calor después de las heladas. Dilo otra vez, susurró. Él lo hizo. Espejo. Se quedó sin aliento. Tan ligera, tan frágil, y ella se inclinó más cerca, apoyando su frente contra la de él.
Se quedaron así por un largo momento de suspenso. No sé cómo hacer esto, dijo ella, con su voz apenas por encima de un susurro. Yo tampoco, dijo, pero quiero aprender contigo. Ella asintió contra él, y luego sus labios encontraron los de él. No fue dramático. No había ninguna tormenta de fuego detrás, ninguna oleada orquestal, solo la presión firme y segura de alguien que había esperado mucho tiempo para sentirse lo suficientemente seguro como para querer. Él la besó de vuelta con el mismo cuidado. Sus manos no tiraban ni presionaban. Simplemente se mantuvieron firmes. Uno en su cintura, otro en su mejilla. Anclado, presente, elegido. Cuando finalmente se separaron, ella no se movió. Sus ojos permanecieron cerrados y su rostro aún cerca del de él. Te amo, dijo ella, y sus palabras temblaban de verdad. No por necesidad, ni por alivio, sino porque ya no había nada más que decir. Su voz era tranquila cuando llegó. Yo también te amo. No hacía falta decirlo otra vez. Ya estaba escrito en la tierra bajo sus pies, en el aliento que ahora compartían, en cada latido que llegaba sin miedo. Abajo el viento agitaba los campos y arriba, por primera vez en la vida de ambos, las estrellas esperaban en silencio, no como una amenaza, sino como un testigo.